Vamos a empezar con el tema que nos corresponde. Son los circuitos CRC. Nosotros ya hemos visto algunos circuitos y trabajado también en el laboratorio con algunos circuitos en serie o unos circuitos en paralelo, más o menos lo que se muestra aquí en estas figuras o en físico. Estos circuitos CRC se refieren a aquellos circuitos que tienen una resistencia o resistor y un capacitor o un condensador también se le llama. Para eso vamos a primero a hacer algunas definiciones de conceptos que también ya hemos trabajado antes. En los circuitos RC podemos ubicar la intensidad de corriente eléctrica, a la que le llamamos normalmente I mayúscula, y se define como la cantidad de electricidad que circula por un circuito en un segundo, en una unidad de tiempo. Entonces, físicamente, lo podemos representar en un diagrama de esta forma. Nosotros tenemos los cables que son los conductores de electricidad en cualquier circuito, ¿no? Aquí se muestran algunos de estos cables. Entonces, por estos cables está circulando la electricidad. ¿Y qué es la electricidad? Pues es los electrones, ¿no? Que están ahí circulando. Los electrones son los que generan la electricidad. Entonces, esta intensidad de corriente se refiere a qué tanta cantidad de electrones pueden circular por estos cables en un segundo, en una unidad de tiempo. Pueden ser pocos o pueden ser muchos, entonces hay menor o mayor intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente eléctrica la tenemos de dos tipos. Una se llama corriente continua o directa, que la podemos hablar como CC, corriente continua, o CD, corriente directa. Son básicamente lo mismo, ¿no? Y también hay una que se llama corriente alterna. Entonces vamos a las siguientes definiciones. ¿Cuál es la corriente continua o directa? Son cuando estos electrones que generan la electricidad fluyen en el mismo sentido en un circuito cerrado. Y bueno, algunos de estos ejemplos son los dispositivos electrónicos que normalmente nosotros utilizamos. Estos tienen corriente continua, los ordenadores, las computadoras, están las tablets, los teléfonos celulares, todos estos son de corriente continua. Y están también los de corriente alterna, que son cuando los electrones cambian de dirección periódicamente en un conductor o en un condensador. Y esto se refiere pues normalmente a grandes consumidores de electricidad como son los motores eléctricos. Entonces aquí lo que trato de hacer es representar los dos tipos de corrientes. Está la corriente directa o continua, donde dice que los electrones fluyen en el mismo sentido y estos fluyen de la pila, con respecto a la pila, de la parte negativa hacia la positiva. Entonces aquí está la pila, tiene dos polos, está el negativo, está el positivo, y entonces los electrones hacen este recorrido, circulan de la parte negativa hacia la parte positiva. Esta es la corriente directa o corriente continua. Y en la corriente alterna, lo que sucede es que cambian de dirección, ya no se van a ir de hecho sobre la batería, sino que se van a través del condensador o del capacitor. Entonces aquí es donde cambia la corriente, el sentido de los electrones, ya no va de la batería, sino que va a través del condensador. Aquí hay un switch, más adelante vamos a hablar un poquito de esto. Entonces ese es el cambio de sentido que están teniendo estos electrones. ¿A qué se le llama entonces condensador? Porque dice ahí condensador, capacitor, etc. Se refiere a un dispositivo que se utiliza en un circuito eléctrico, como estos que son bastante sencillos. Estos son circuitos en serie, siguen un solo camino, que almacenan carga y energía. Un ejemplo de estos son los limpiaparabrisas que hay en los automóviles. Los limpiaparabrisas lo que hacen es funcionar por determinado tiempo, ¿no? Entonces, cuando el limpiaparabrisas se levanta en el cristal, está funcionando, ¿no? Haciendo que funcione este dispositivo y en un momento, cuando baja el limpiaparabrisas, lo que hace es detenerse y entonces almacenar carga y energía para la siguiente vez que vuelva a subir. Entonces sube y baja y está almacenando cargas en esos pequeños momentos en los que funciona. Ese es un condensador y ahí es donde se utiliza mayormente este tipo
de dispositivos. Entonces pasamos a definir ya exactamente qué es un circuito RC. Un circuito RC son circuitos de corrientes en donde pues tienen básicamente, porque puede tener más elementos, básicamente tienen una resistencia, un resistor, que vamos a llamar R, y un condensador, ¿no? Circuitos RC, resistor, condensador o resistor, capacitor, que llamamos C. Y están alimentados por una fuente eléctrica. Todo dispositivo o circuito eléctrico pues tiene una fuente eléctrica, ¿no? De la cual proviene. Pues este es el ejemplo más sencillo que encontré de un circuito RC, donde podemos ver estos elementos que se mencionan, ¿no? La fuente eléctrica, el voltaje, que puede ser una pila, tiene una carga positiva y una carga negativa. Está el capacitor, que se representa con estas dos eh, líneas que son paralelas. Está el resistor, que ya hemos visto algunos ejemplos de esto en otras asignaturas. Y pues en este caso el circuito RC incluye un interruptor, ¿no? Que es interruptor con carga o sin carga, puede estar cerrado. Físicamente, esta imagen lo que nos representa es este circuito RC. Cada uno de estos elementos son los que se mencionan aquí arriba. Esta es la fuente de energía. La fuente eléctrica es una pila de 9 volts. Acuérdense que la electricidad o el voltaje, perdón, se mide en volts, ¿no? Entonces esta es la pila. Por aquí está el condensador. Este aparatito no se alcanza a apreciar mucho, pero este es el condensador y está conectado de hecho a un voltímetro para que nosotros digamos que de manera experimental podamos ver el voltaje que se genera en este circuito. Por aquí está la resistencia. Esta es una resistencia, son físicamente cómo se ven las resistencias. Hay de diferentes magnitudes. En este caso las resistencias, por ahí recordarán, se miden en ohms o ohmios. Y está el interruptor, ¿no? Entonces esta es la físicamente cómo se representa un circuito RC y este es el diagrama que nosotros utilizamos para resolver ejercicios. Entonces, una primera fórmula que se utiliza en este tipo de circuitos pues es querer calcular la constante de tiempo. La constante de tiempo va a ser representada por esta letra pequeñita que se llama tau, es una letra griega, tau, y pues es un producto de multiplicar la resistencia por la capacitancia o el capacitor. Entonces, al producto de RC se le llama constante de tiempo, tau, se define como el tiempo que se necesita para que la carga del condensador se cargue siempre y cuando se mantenga en todo momento la intensidad de corriente inicial. Porque pues realmente esta intensidad de corriente puede variar, ¿no? Pero digamos que constante de tiempo, así como se define, constante de tiempo es multiplicar la resistencia por el valor del capacitor, la capacitancia. Entonces aquí nada más se define que es cada una de estas. R resistencia, acuérdense que la resistencia se mide en ohms o también llamados ohmios. La capacitancia se mide en Faraday y cualquier tiempo, en este caso llamado constante de tiempo, pues se mide en segundos, ¿no? Acuérdense que si no tenemos estos datos de esta específica manera, pues habrá que hacer algunas conversiones. Si yo tengo microfarads, hay que convertir. Si yo tuviera aquí una K, kilo ohms, también hay que convertir. Si yo tuviera minutos, hay que convertir. Todas estas se tienen que convertir de acuerdo a estas unidades, ¿no? Entonces, esa es la primera fórmula, es la que vamos a ver en un ejemplo posterior. Hay más fórmulas, se las voy a poner de una vez aquí, que vamos a utilizar en otros ejemplos, pero pues vamos a ir poco a poco con ellas, ¿no? Estas fórmulas de acá. Hay de dos tipos, las separamos de dos formas. Cuando el circuito se encuentra inicialmente en cierto voltaje y cuando el circuito se encuentra inicialmente descargado, porque yo pudiera querer calcular ya sea la carga o la intensidad de corriente para un circuito que ya tiene cierto voltaje, ¿no? Que ya está circulando ahí la corriente eléctrica. O uno que se encuentra inicialmente descargado, pero que conforme pasa el tiempo, pues ya va a cambiar el valor de t, del tiempo.
Cuando el circuito se encuentra inicialmente a cierto voltaje, y esto lo vamos a ver en los ejemplos, puedo calcular su carga a través de multiplicar el voltaje por la capacitancia y por este factorcito de aquí, eh, que involucra un exponente, perdón, una exponencial elevada a una exponente. Entonces ahí hay que hacer varias cuentas. Puedo también, y la carga se calcula, o perdón, se mide en coulombs, la que llamábamos C. Están los coulombs obtendríamos de respuesta. La intensidad de corriente, que pues más o menos tiene que ver con la ley de Ohm, pero agregándole aquí también este factor. La intensidad de corriente se mide en amperes, que también ya lo habíamos visto. Las tensiones hay de dos tipos, está la tensión sobre la resistencia o la tensión sobre el capacitor. Entonces puedo calcular la tensión para este pedacito de aquí o para este de aquí, ¿no? El capacitor o para la resistencia. Entonces, esta tensión sobre la resistencia, pues realmente es un voltaje, ¿no? Es lo que puedo calcular a través de este voltímetro. Involucra esta cuenta, es una multiplicación, y la tensión o el voltaje sobre el capacitor es esta otra cuenta de aquí. Esto siempre y cuando el ejercicio me diga que el circuito se encuentra inicialmente a cierto voltaje. Y cuando me diga el ejercicio que se encuentra inicialmente descargado o que me diga que T es igual a 0, que no tiene carga inicial, etc. Entonces vienen otras cuentas. Son bastante parecidas. Algunas involucran un 1 menos tal. Y aquí, por ejemplo, hay un cambio de signo, ¿no? En estas son negativos y en estas son positivos. Pero son bastante parecidas. Entonces, recordando, pues la carga final, al final de resolver este ejercicio, me va a dar en coulombs, la intensidad de corriente me da en amperes y la tensión, ya sea sobre la resistencia o sobre el capacitor, me da en volts. Entonces, en el siguiente video, pues ya les voy a poner ejemplos de esta parte. Sin embargo, aquí lo primero que quiero que hagan para recapitular un poco esta información es que ustedes generen un cuadro sinóptico del tema este que estamos empezando a ver, que son los circuitos RC, ¿no? Cuadro sinóptico que involucre, pues, ahí las definiciones, concepto, definición, si quieren poner ahí algunos diagramas, dibujos, adelante. Ya les voy a poner ahí la rúbrica de qué es realmente lo que se va a evaluar, pero para que tengan un poquito más de idea de cómo se trabajan estos circuitos RC. Y pues también les voy a pedir por favor que me pongan ahí en alguna parte de su libreta las fórmulas para que podamos ir resolviendo de acuerdo a los ejemplos que voy a mencionar después, porque no están así como muy básicas, son fórmulas extensas que vamos a trabajar. Entonces, dos cosas: el cuadro sinóptico con estos conceptos, definición, dibujos si quieren agregarle, y las fórmulas. Aquí hay una y aquí están las otras, para que podamos avanzar, ver el siguiente ejemplo.